Estoico al final de tu vida, ¿puedes realmente decir que has vivido según los valores que te fijaste? Es una pregunta poderosa que plantea Marco Aurelio en sus reflexiones personales. Hay intensidad en cómo se responsabiliza, repitiendo los ideales que quiere encarnar, reafirmando lo que cree que es correcto. Y, lo que es más importante, se recuerda a sí mismo que nunca es demasiado tarde para cambiar, para empezar a vivir de forma más consciente. No importa en qué etapa de la vida te encuentres, la oportunidad de transformación siempre está presente. Lo fascinante es que estas profundas ideas provienen de Marco Aurelio, el emperador romano. Nunca tuvo la intención de que sus meditaciones fueran compartidas con el mundo, eran reflexiones personales, su propia guía para navegar la vida. Sin embargo, en esta práctica profundamente personal, tocó ideas tan universales que resuenan a través del tiempo, ofreciendo principios que todos podemos seguir. Como escritor y pensador, he pasado años profundizando en el estoicismo y cómo éste da forma a nuestra comprensión de los desafíos de la vida. Y he tenido el privilegio de hablar con todos, desde estrellas de la NBA hasta líderes militares y funcionarios gubernamentales, sobre cómo estas enseñanzas eternas pueden ayudarnos a guiarnos. Hoy quiero compartir 25 principios que cambiaron la vida según los cuales vivió el propio Marco, lecciones de un verdadero rey filósofo. Uno de los ejercicios más poderosos que recomienda Marcus es crear tus propios epítetos, descripciones de quien aspiras a ser. Palabras como honesto, valiente, generoso, tranquilo, pueden servir como recordatorios diarios del personaje que deseas encarnar. Yo mismo lo he hecho, eligiendo palabras que resuenan con mis valores personales: honestidad, calma, justicia, valentía, generosidad y quietud. Estas palabras no son solo aspiraciones, son acciones que me esfuerzo por realizar todos los días, guiando mis decisiones y dando forma a mis acciones. Lo que Marcus nos enseña es que hacer el bien tiene su propia recompensa. Creía en hacer lo correcto, no para recibir elogios o reconocimiento, sino porque es lo correcto. En sus meditaciones nos recuerda que esperar reconocimiento o agradecimiento por nuestras buenas acciones es una trampa. La verdadera satisfacción radica en saber que actuaste de acuerdo con tus valores. Todo lo demás, el reconocimiento, el aplauso, debe verse como una ventaja, no como el propósito. A menudo nos quedamos atrapados en la búsqueda de validación externa, la tercera cosa, como la llama Marcus. Lo tercero es el deseo de reconocimiento, de que alguien diga, lo hiciste bien. Pero el estoicismo nos enseña a dejar de lado ese deseo. Haz lo correcto simplemente porque es correcto. Si llega el reconocimiento, genial. Si no, también está bien. Nunca debería ser la fuerza impulsora detrás de tus acciones. Uno de los pensamientos más sorprendentes que Marcus comparte en sus meditaciones es sobre nuestra tendencia a preocuparnos más por las opiniones de los demás que por las nuestras. Escribe: nos amamos a nosotros mismos más que a otras personas, pero nos importan más sus opiniones que las nuestras. ¿Con qué frecuencia sacrificamos nuestro propio juicio para complacer a los demás o evitar las críticas? Yo mismo me he enfrentado a este dilema. Cuando mi primer libro sobre estoicismo no entró en la lista de los más vendidos, tuve que recordarme a mí mismo que mi juicio sobre mi trabajo importaba más que el de cualquier otra persona. El éxito o el fracaso externo no te define. Es su brújula interna, sus propios estándares, los que son verdaderamente importantes. La idea de vincular nuestro éxito a la aprobación de los demás es, como señala Marcus, una forma de locura. A menudo dejamos que otros dicten nuestro sentido de valor, ya sea cómo nos vestimos, dónde vivimos o qué nos gusta. Marcus nos insta a encontrar la paz en nuestras propias decisiones, a dejar de buscar la validación de los demás. La verdadera cordura proviene de vincular nuestra autoestima a nuestras propias acciones y decisiones. Una idea clave que ofrece Marcus sobre las críticas y los elogios es aceptarlos sin arrogancia y dejarlos pasar sin apego. Ya sea que lo elogien o lo critiquen, no permita que eso afecte su sentido de identidad. No te identifiques con los elogios externos ni con las críticas. Tu carácter, tu integridad, eso es lo que te define, no las opiniones fugaces de los demás. Para mí, una de las lecciones más duraderas que enseña Marcus es que el éxito no se trata de acumular riqueza o poder. Se trata de proteger tu carácter.
Como dice el filósofo y sabio Séneca, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Para Marcus, no importaba cuántas victorias obtuviera o territorios conquistara, lo que importaba era si se mantenía fiel a sí mismo y actuaba con virtud. Podemos ver esto claramente en la historia de la vida de Marcus. Incluso siendo el hombre más poderoso del mundo, enfrentó la traición y la adversidad. Pero nunca permitió que estos desafíos le hicieran desviarse de su brújula moral. Siempre volvía al principio de que la venganza, por ejemplo, solo te degrada al nivel de tu enemigo. La mejor venganza, dijo, es no ser como tu enemigo. Cuando te hagan daño, no busques vengarte ni dejarte consumir por la amargura. En lugar de eso, elévate por encima de ello. En última instancia, la mayor contribución de Marcus a la filosofía no fue solo lo que escribió, sino también su forma de vivir. Mostró al mundo que una persona poderosa, incluso un emperador, podía ser buena, decente y virtuosa. Demostró que el liderazgo no requiere abandonar la integridad. De hecho, el liderazgo lo requiere. Marco Aurelio entendió que la vida podía ser fugaz y que la clave para una vida plena no estaba en los logros externos sino en vivir de acuerdo con nuestros principios más elevados. Luchó, al igual que nosotros, con la tensión entre la paz interna y las presiones externas. Sus meditaciones son un registro de sus esfuerzos por superar esas presiones y permanecer cimentados en la virtud y el carácter. Y a través de eso, ofrece un recordatorio atemporal: no es demasiado tarde para empezar a vivir con intención, elegir la integridad en lugar de los elogios y definir tu vida según los valores que más te importan. A medida que avanzas en tu propia vida, te animo a reflexionar sobre las palabras de Marcus y comenzar a elaborar tus propios epítetos. Elige las cualidades que deseas encarnar y vive según ellas todos los días. Recuerde, no importa en qué etapa de la vida se encuentre, nunca es demasiado tarde para comenzar a moldear a la persona que desea convertirse. Estoico en medio de las pruebas de la vida, es esencial superarse y permanecer firme. Cuando nos enfrentamos a la traición, las dificultades o los disturbios civiles, el verdadero desafío radica en no permitir que quienes nos hacen daño moldeen nuestro carácter. En cambio, debemos mostrar al mundo la fuerza de la resiliencia y el arte de superar la adversidad. Esto es lo que entendieron grandes líderes, como Marco Aurelio: la vida no se trata de evitar el dolor, sino de cómo elegimos manejarlo. Todos enfrentamos momentos de lucha y resistencia. ¿Con qué frecuencia retrasamos hacer lo que hay que hacer? Ya sea al levantarse de la cama o afrontar las incomodidades de la vida, la tentación de posponer las cosas es universal. Pero Marcus nos enseña: la grandeza no está reservada para quienes esperan el momento perfecto, sino para quienes aprovechan el momento y actúan, independientemente de cómo se sientan. La verdadera medida de la fortuna no se encuentra en las circunstancias externas, sino en la fuerza de nuestro carácter, la claridad de nuestras intenciones y la coherencia de nuestras acciones. Al igual que Marcus, todos enfrentamos una resistencia interior. Es la fuerza que nos aleja de lo que realmente somos capaces de hacer. Pero ¿qué pasaría si, en lugar de ceder a esa atracción, la afrontáramos de frente? ¿Qué pasaría si aceptáramos la incomodidad, acogiéramos los desafíos y viéramos los obstáculos como oportunidades para fortalecernos? La verdadera sabiduría, como nos recordaría Marcus, proviene de la práctica. No basta con leer sobre la virtud, con teorizar sobre la filosofía. Para encarnar verdaderamente la sabiduría, debemos vivirla. Necesitamos mentores, necesitamos cuestionarnos a nosotros mismos y necesitamos crear una vida que refleje las virtudes que admiramos. Las meditaciones de Marcus nunca debieron publicarse, eran sus notas personales para sí mismo. Pero a través de ellos, descubrió lecciones eternas que revelaron el poder de la autorreflexión y el diálogo interno. En la vida no se trata de ser etiquetado o encajar en un molde singular. Como señala sabiamente Paul Graham, no deberíamos limitarnos a una identidad o filosofía. El objetivo es ser un verdadero filósofo, un amante de la sabiduría, siempre buscando crecer, sin conformarse nunca. Marcus no se veía a sí mismo simplemente como un estoico, era un hombre de principios que refinaba constantemente su carácter. Y en esta búsqueda de la sabiduría, se convirtió en algo más, un ejemplo vivo de virtud, que nos muestra cómo afrontar los momentos más difíciles de la vida con gracia.
Entonces la pregunta es, ¿cómo estás viviendo tu vida hoy? ¿Estás atrapado en el calor de las mantas, posponiendo el trabajo que debías hacer? ¿O estás saliendo, aceptando la incomodidad y tomando la decisión de ser mejor ahora? Tu camino hacia la grandeza comienza con las decisiones que tomas en el momento presente. La vida no espera a que te sientas preparado, te insta a actuar, a crecer y a elevarte. ¿Qué harás con este momento? Clave 1. Estoico. El poder del estoicismo. Como Marco Aurelio desafió la corrupción y se mantuvo fiel a sí mismo. El viejo dicho, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, ha sido un principio rector durante siglos. Sugiere que aquellos que ostentan un gran poder son inevitablemente descarriados y corrompidos por él. Sin embargo, hay una sorprendente excepción a esta regla: Marco Aurelio, el emperador romano. Lo realmente notable de él es cómo desafió esta misma noción. Cuando a Marcus se le dio poder absoluto, ¿qué hizo? Él lo compartió. Le dio la mitad de su autoridad a su hermanastro. En lugar de dejarse consumir por el atractivo del poder, eligió liderar con humildad y sabiduría. Su capacidad para evitar la corrupción del poder es un testimonio de la fuerza de la filosofía estoica y el potencial transformador que tiene en un individuo. En sus escritos personales, Meditaciones, Marco Aurelio se recordaba constantemente a sí mismo que no debía ser César, no ser víctima de los efectos embriagadores de la fama, el dinero y el poder. Para él, el estoicismo era más que una simple filosofía, era un salvavidas que lo sustentaba. Y, en un mundo donde el estatus, la riqueza y la autoridad a menudo definen el valor de uno, sus lecciones son más relevantes que nunca. A menudo nos encontramos en situaciones en las que el éxito, la popularidad o los logros externos pueden cambiar nuestro enfoque. Con cada nuevo ascenso, seguidor o reconocimiento, es fácil dejarse llevar por la idea de que somos especiales o que estamos por encima de las reglas. Pero Marcus nos recuerda, no eres especial. El poder no cambia las reglas. Solo revela quién eres realmente. Y en el caso de Marcus, reveló a un hombre que se mantuvo inquebrantable en su compromiso con la virtud y la integridad. Una de las cosas sobre las que Marcus no escribió mucho en Meditaciones fue la felicidad o la alegría. Pero eso no significa que no los haya experimentado. Es simplemente que estas no fueron sus luchas. En cambio, estaba más centrado en las cosas con las que necesitaba ayuda, las luchas de poder, la ambición, la ira y la mortalidad. Por ejemplo, no necesitaba recordarse a sí mismo que una cama suave y lujosa era más cómoda que una dura. Pero sí necesitaba recordarse a sí mismo que, si bien los placeres fugaces como el sexo pueden hacerle sentir bien en el momento, también pueden provocar complicaciones y arrepentimientos más adelante. Estas reflexiones no trataban de perseguir la felicidad, sino de gestionar sus deseos y tomar mejores decisiones. Cuando leemos Meditaciones, a menudo vemos a Marcus enfrentando desafíos que muchos de nosotros enfrentamos hoy: traición, estrés, manipulación e incluso decepción personal. Sin embargo, en estos mismos escritos, Marcus nunca se queja. Ni una sola vez se lamenta de los desafíos que supone no ser apreciado o estar sobrecargado. Ni siquiera expresa enojo por haber sido agraviado. En cambio, utiliza estas experiencias como oportunidades para reafirmar sus creencias estoicas. Nunca deberíamos oírnos quejarnos, ni siquiera ante nosotros mismos, aconseja. Esto se hace eco de la idea de que los estoicos, en lugar de insistir en lo que está mal, se centran en lo que pueden controlar, sus propios pensamientos y acciones. Uno de los consejos más memorables de Marcus es que concentrarse como un romano. Cuando abordes cualquier tarea, por pequeña que sea, préstale toda tu atención como si fuera lo último que harías en la vida. No se trata solo de eficiencia, se trata de vivir con presencia y significado. Cada momento es una oportunidad para participar plenamente, ya sea enviando un correo electrónico, manteniendo una conversación o grabando un vídeo. Imagínese tratar cada tarea como si fuera muy importante. Ese es el estándar estoico. Sería un error considerar perfecto a Marco Aurelio. No lo era. Era humano, como nosotros, lleno de defectos y luchas. Las meditaciones no son una colección de sabiduría perfecta, es un diario personal, un conjunto de recordatorios para sí mismo,
escritos cuando más los necesitaba. Cuando Marcus advierte contra el mal genio, el miedo a la muerte o la ambición, no está sermoneando al mundo. Está hablando solo, recordándose lo que necesita mejorar. Y esa es la verdadera belleza del estoicismo, no se trata de ser perfecto, sino de esforzarse por ser mejor cada día, sin importar en qué etapa de la vida te encuentres. En un conmovedor pasaje de Meditaciones, Marcus reflexiona sobre cómo, al final de su vida, todavía no había dominado las cosas que más necesitaba. Todavía estás agobiado, todavía turbulento, todavía convencido de que las cosas externas pueden hacerte daño, todavía eres grosero con los demás. Pero él no se detiene ahí. Se recuerda a sí mismo que nunca es demasiado tarde para mejorar. Subraya que no importa dónde estés, no importa lo tarde que parezca, nunca es demasiado tarde para cambiar tu vida y vivir según la virtud. La esencia de la vida y las enseñanzas de Marcus se pueden resumir en dos principios simples pero poderosos: buen carácter y actos por el bien común. Para Marcus, estas fueron las luces que guiaron su vida. Séneca, otro gran estoico, hablaba a menudo de que el imperio más grande es el que se encuentra dentro, el autodominio. Marcus entendió esto mejor que la mayoría. Sí, comandaba un imperio, pero el verdadero desafío no era gobernar a los demás, sino gobernarse a sí mismo. El verdadero poder, el que buscaban los estoicos, era la capacidad de controlar las propias emociones, acciones y deseos. No hay historias de que Marcus haya perdido los estribos o haya dañado a otros en un ataque de ira. A diferencia de las infames historias de los arrebatos del emperador Adriano, el poder de Marco no era solo externo, era interno. Sabía que el verdadero control no consistía en comandar ejércitos o hacer obedecer al Senado. El verdadero poder residía en dominarse a sí mismo. Como dijo Séneca, nadie es apto para gobernar a menos que primero tenga dominio sobre sí mismo. Meditaciones no es un libro de filosofía completo, es un diario personal de las luchas, recordatorios y reflexiones de Marcus. Sus escritos no abordan todos los dilemas filosóficos. En cambio, se centran en lo que más le importaba: su mortalidad, su temperamento, su ambición y su búsqueda de la sabiduría. Y eso es lo que los hace tan poderosos. Al igual que Marcus, todos tenemos nuestras luchas. Y al igual que él, podemos usar el estoicismo para enfrentarlos, no quejándonos, sino enfocándonos en lo que podemos controlar y esforzándonos por una vida de buen carácter y propósito. Entonces, cuando enfrentes tus propios desafíos, recuerda abordarlos como un romano: concéntrate, controla y continúa creciendo.